Ok, ya estamos transmitiendo en vivo un nuevo live de Somos TAP. Hoy día vamos a hablar de embarazo y maternidad en el trastorno bipolar. Ya se están uniendo, ahí saludamos a Yo soy Miguel, a Constanza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que se vienen uniendo porque el tema que hoy día vamos a conversar no es menor, es súper importante para las personas, a veces, ¿cierto?, tener proyectos de familia. ¿Y qué pasa cuando tenemos alguna condición psíquica, tomamos psicofármacos? ¿Son compatibles los embarazos con los trastornos bipolares? Nuestra respuesta es que sí, pero para eso vamos a invitar a la doctora Eliana Marengo, que es la especialista, ¿ya? Así que un segundo que estamos conectando con Argentina. Por favor, ahí espérennos que vamos. Usted nos dice, doctora, si ya se puede unir. Ah, qué bien, ya estamos. Súper fácil. Súper fácil, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo está, estás, doctora? Nicole? Qué gusto. Sí, para nosotros igual es un gusto tenerla. Le agradecemos su tiempo y sobre todo las ganas de conversar un tema que no es menor. La Bien. pregunta que estaba haciendo era si los trastornos bipolares y los embarazos eran compatibles. Y ahí usted nos puede dar una primera respuesta. A ver, como nada en el mundo perinatal es por sí o por no completamente, como no lo es la vida de antemano, ¿no? Diríamos que sí, que son compatibles, que no es correcto decir que no son compatibles. Vamos por la contraria primero, no estaría bien decir que no. ¿Mm? Sí, y ahora que dice un concepto perinatal, quizás Sí, no no tenemos lo poca. debe saber esto para los que trabajamos en esta moneda corriente, pero es cierto que todavía hay gente que dice periqué, cuando psiquiatra periqué, ¿qué es eso? La psiquiatría perinatal es una subespecialidad dentro de la psiquiatría y también hay psicología, podemos hablar de salud mental perinatal, que atiende la salud mental durante el periodo del embarazo, durante el posparto, y el posparto en salud mental, no, el puerperio no son 40 días, como quizás considera otra rama de la medicina, que se considera un año y hasta 2 años, ¿sí? Y también los psiquiatras, las y los psiquiatras perinatales, también acompañamos el proceso de búsqueda, ¿sí? Si hay dificultades reproductivas o cuando hay una persona, por ejemplo, con trastorno bipolar que quiere planificar su embarazo ya antes de estar embarazada, puede hacer una consulta y de hecho es lo ideal, ¿no? Para poder planificar, tomar algunas decisiones, medidas que favorezcan el mejor devenir o que la persona de antemano pueda tomar la decisión de qué quiere hacer con su tratamiento, su condición y sus planes de ser padre o madre. Toda esa experiencia le queremos consultar, pero antes no Uh -huh, la presento como es debido uh a la -huh. doctora Ana Marengo. Ya nos contó que es psiquiatra perinatal y también ella es directora de área prima en Argentina, que justamente, como nos contaba, se dedica a la salud mental y el bienestar de las mujeres. Uh -huh. Para que los amigos que están llegando también contextualicen con qué experta estamos hablando y el tema embarazo y maternidad en el trastorno bipolar. Usted nos cuenta que la búsqueda, la consulta pasa antes de la primera planificación del Uh embarazo. -huh. ¿Con cuáles miedos o ideas llegan las personas? Uh -huh. Bien, a ver, yo digo, eso es lo ideal, lo real y de hecho, una situación en los trastornos bipolares es que tienen tasas de embarazos no planificados más altas que las que de por sí existen en la población, que son altas, ¿sí? Así que, si bien a mi consulta llegan un montón de mujeres y parejas haciendo como la planificación y todo prolijo, bueno, a veces primero pueden fallar los métodos, así que de antemano ocurren los embarazos no planificados y aún hoy es una realidad. Yo siempre que doy clases a colegas, porque de hecho la psiquiatría perinatal a veces es desconocida hasta para los mismos
psiquiatras, ¿sí? Lo que digo es, el mejor tratamiento del trastorno bipolar durante el embarazo empieza con la planificación de un embarazo. Y para eso hay que usar métodos anticonceptivos eficaces, seguros y cómodos para cada persona. Así que dentro de eso, lo mejor, la primera medida es planificar, ¿sí? Eso era la pregunta que me ibas haciendo. Y me habías preguntado cuáles son los miedos de las personas cuando consultan. Bueno, los miedos que tienen todas las personas, por un lado, es de si podré, cómo será, qué pasará cuando no duerma. Eso se comparten entre todas las personas, pero sobre todo en el trastorno bipolar los dos grandes miedos, los más grandes son ¿qué pasa si me enfermo durante el embarazo o cuando ya tenga un hijo? Y dos versiones con el tratamiento, si podré tomarlo o no, si le va a hacer daño, ¿sí? O si lo tengo que quitar y eso me pone en riesgo. Esos son como los dos grandes miedos, ¿sí? Sobre eso vamos organizando las consultas. Sobre esos miedos que nos habla, tomo el de si me tengo que medicar o no, por ejemplo. Hay muchos mitos en torno a cómo los psicofármacos podrían influir en el desarrollo del feto. Ahí nos podemos contar si efectivamente son mitos, si es necesario la medicación a veces o no. Bueno, a ver, digo, como de vuelta, como no hay preguntas de por sí o por no, ¿sí? Y entonces sí, hay mitos, hay desinformación, digamos, hay cosas que aún se dicen y que, bueno, ya se han visto corregidas y aún se siguen diciendo, si esas caerían en lugar de mitos, prejuicios y desinformación. Y también siendo como responsable en esto, decir, bueno, hay cosas que todavía quizás no sabemos, ¿sí? Siempre hay algún margen de incertidumbre en esto. Entonces, por lo menos como trabajo yo y muchos de los colegas, no vamos a estar diciendo, no pasa nada, ¿no? Como decir, no, te aseguro, porque eso sería estar mintiendo, no lo sabemos, pero sí tenemos la verdad que los últimos 20 años, sí, desde que yo empecé a trabajar como psiquiatra, a formarme en esto y casi al mismo tiempo empecé a estudiar psiquiatría perinatal, el crecimiento que ha tenido esta disciplina en estos 20 años realmente es impresionante. A mí es un lujo de cómo empecé yo asesorando mujeres y familias a hoy, lo que les podemos contar en cuanto a... Por suerte la información no ha cambiado tanto, digo, como venimos viendo que se vienen repitiendo datos de muchos fármacos que avalan seguridad, menos riesgo, ¿sí? Y al repetirse esto vamos pudiendo decirlo de manera más robusta, ¿sí? No es que creo yo, sino si durante 20 años la mayoría de las investigaciones dicen que o no pasa nada o que pasa en una pequeña cantidad, ya puedo decirlo con más certeza que si alguien dice que sí, alguien dice que no, alguien dice que sí. No sé si se entiende el concepto, ¿sí? Sí. Es súper importante decir, bueno, lo que estamos, si vamos a hablar en general en las consultas, lo que hablamos es, ¿cuáles son? La gente siempre llega con miedo a la medicación. ¿Cuál es el riesgo de la medicación? ¿Me va a hacer mal? ¿Le va a hacer mal al feto? Bueno, en esas consultas vamos hablando de los distintos momentos, si no es lo mismo un embarazo en el primer trimestre que en el último, cuáles serían las precauciones, a qué uno va a cuidar, ¿sí? A veces dice la palabra riesgo y suena muy, muy duro. Esto va al servicio de decir, ¿hay que tomar alguna precaución especial, ¿sí? Para eso, o esto va a cambiar la conducta de lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero también tenemos que pensar qué pasa si sacamos el fármaco. Sí, estas son las dos. ¿Y qué alternativas tenemos? Esa sería la tercer pata, decir, bueno, con esta información una mujer, su pareja, su entorno familiar deciden avanzar con la idea de buscar un embarazo, sí, ¿no? Ahí tenemos otra alternativa, así vamos como, es un acercamiento mucho más realista. Entonces, voy retomando, me voy por las ramas, pero Bien, soy así. hay muchos fármacos, digo, el litio tiene 50 años de uso. ¿Sí? Sí. Y el litio tiene mala prensa en general, lamentablemente, ¿sí? Pero lo que siempre charlo con las pacientes y las usuarias es, hay muy pocos fármacos que tengamos tantos años, ¿sí? Y siempre les cuento, los primeros bebés expuestos in útero al litio hoy tienen 50 años,
¿sí? Son señores adultos, calvos, como... Y entonces eso no pasa con las moléculas y los fármacos que se usan hace 2 años, 5, 10, ¿sí? En ese punto los conocemos mucho más, le conocemos los beneficios y también conocemos si existen precauciones o riesgos que considerar, ¿sí? Entonces, hay muy poquitas medicaciones porque un mito es la medicación está prohibida en el embarazo. ¿Sí? Es uno de los grandes mitos, es como si está contraindicada, ¿sí? Y si uno lee cualquier información médica va a encontrar que dice que las embarazadas no deben tomar la medicación o las mujeres amamantando, ¿sí? Pero estas son advertencias para que la gente no se automedique. Y la mayoría de los psicofármacos caen en las categorías de que su uso está habilitado, ¿sí? En tanto y en cuanto no tratar la condición de base sea igual de riesgoso o más riesgoso para la mujer y también para su hijo, ¿no? Tener la enfermedad bipolar desestabilizada en el embarazo o tener depresiones para la gente que tiene depresiones unipolares, también se ha visto que no es inocuo, ¿sí? Entonces, como hoy sabemos, y vos preguntabas si usaban, ¿el trastorno bipolar se trata con fármacos o no se trata con fármacos a lo largo de la vida? Se trata con psicofármacos. Se trata con fármacos. Lo que sí hace 20 años, sí, hubo ahí un dato muy revelador de un grupo de investigadores de Massachusetts, de Harvard, ¿no? que mostraron que el embarazo no protegía el estado de ánimo. ¿Sí? No lo desprotegía, digo, miraban mujeres con trastorno bipolar que habían dejado el litio estando embarazadas o no embarazadas, y 2 grupos que dejaban el litio, y se veía que a lo largo de 9 meses iban recayendo ambos grupos de igual manera. Hubo muchos más estudios desde ahí hasta hoy, entonces sabemos que retirar el tratamiento para aquellas mujeres que están en tratamiento durante el embarazo tiene un riesgo del 50% más o menos, ¿sí? De ahí a veces para arriba, a veces a la consulta llega una mujer que por distintas razones dejó su tratamiento varias veces, ¿sí? No por embarazos. Entonces ya sabemos que esa mujer, si deja el tratamiento, más tarde o más temprano ha tenido una recaída. Eso el embarazo no lo va a cambiar. Básicamente, ese sería como el mensaje, aunque sea el embarazo más deseado y feliz, ¿sí? Como siempre digo, bueno, la felicidad de buscar y tener un hijo va por un lado, y aquí el ánimo va por otro, ¿sí? O sea, porque, bueno, son 2 cosas diferentes, ¿sí? O sea que también sería, claro, un mito eso de que a veces yo he escuchado que en el embarazo las hormonas estabilizan más y entonces no es tan necesario quizás medicarse, pero usted La haga verdad que un... hoy no tenemos datos para afirmar eso. La verdad que hay mucho mito alrededor, a ver, como hay mitos sociales en relación al embarazo, como que el embarazo es un momento feliz, que las mujeres, bueno, estamos, digo, típico, radiantes, ¿sí? Y a veces sí, y a veces no tanto. Y a veces es un periodo de preocupaciones, de estrés, de molestias físicas, de no dormir bien. Entonces, ojalá en algún momento podamos ver que hay algún grupo de mujeres que sí se estabilizan más, digo, y que pueden estar sin medicación. Los datos que tenemos hoy es que para aquellas mujeres a las que se les quita el tratamiento, no es que el 100% van a recaer, pero sí las chances son altas, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí? A uno le preocupa como mujer que va a tomar fármacos quizás o que está pensando en el bienestar de su hijo porque lo está llevando en su cuerpo, ¿sí? Pero el periodo de más riesgo de recaída para las personas con trastorno bipolar es el puerperio, ¿sí? Es luego del nacimiento. Entonces, y una de las maneras de proteger ese riesgo de recaídas en el posparto que es tan alto, ¿sí? Y esto se sabe, digo, cuando se decía que el embarazo protegía el estado de ánimo, también ya se sabía que el posparto era de riesgo, ¿sí? Entonces, cuidamos también la salud mental en el embarazo para reducir las chances de que haya una recaída en el posparto. ¿Mm? Ahí estoy viendo que Doctor, van preguntando, ¿están anotando las preguntas? Porque voy viendo ahí que van pasando algunas. de hecho, aquí quiero leer algunas.
Por ejemplo, nos preguntan si el ácido valproico puede, bueno, causar ciertos problemas de infertilidad. Bueno, a ver, justo decía, como porque me voy abriendo en las charlas, ¿sí? Entonces, afirmar que las medicaciones están prohibidas en el embarazo no es correcto, ¿sí? No está bien, asusta, porque, bueno, esto hay veces que son necesarias, eh, y la mayoría de los psicofármacos pueden, con supervisión y con información a la mujer, ser usados en el embarazo. A veces es en estudios particulares para ir mirando determinados órganos del bebé, ¿no? A lo largo de su desarrollo inútero. La medicación que hoy se considera como no apta para usar en el embarazo queda reservada a poquisísimos casos, ¿sí? Que por alguna razón haya que usarle es el valproico. El ácido valproico hoy no es una medicación recomendable para mujeres. Quizás algunas lo están escuchando, no hay que salir corriendo a cambiarlo, pero sí probablemente o cuidar la concepción, ¿sí? O hablar con nuestros médicos de si hay alguna alternativa. Y si no la hay, bueno, con esa información uno se maneja, pero el valproico es una medicación que hoy no se considera compatible con el embarazo, ¿sí? Quizás todos los otros psicofármacos vamos charlando y viendo cuál es el esquema más cuidadoso, más racional, no esa, ¿sí? De hecho, compartimos ese fármaco con neurólogos para el tratamiento de la migraña y de la epilepsia, ¿sí? Y en general ellos también, digo, de ellos salió esta información de que no deberíamos usarla en el embarazo, ¿sí? También nos preguntan por la lamodrigina, Ujú. si es compatible, por ejemplo, para el embarazo. También se ha preguntado para la lactancia, pero ese tema lo Ujú. vamos a ver hoy, Está en agenda, pues vamos secuencialmente. pasito a pasito. Todavía no nació. O quizás preguntarle hablando del litio. Entonces, ¿el litio puede ser compatible para acompañar el trastorno bipolar y el embarazo de una mujer? Ujú. Quizás dosis más bajas, desconozco eso. Eh, Sí, es que es un fármaco de primera línea en el tratamiento del trastorno bipolar y muchas veces es irreemplazable, ¿no? Como mucha gente que toma litio sabe que el beneficio que consigue en su calidad de ánimo, en su día a día con el litio, no lo logra con otras moléculas y entonces, bueno, esto como se cuida con los analgésicos y se hace los análisis de sangre y todo va súper bien. En este punto, entonces, para muchas mujeres, sí, esto como les contaba, esos baby lithium que hoy tienen 50 años, se identificó en ese momento una malformación muy rara, sí, cardíaca, y eso en los 70 hizo entrar al litio en la lista negra. No se podía usar, ¿sí? Y durante 20 años, como los embarazos no planificados seguían ocurriendo, se fueron juntando datos, digo, la ciencia fue avanzando y para este 2022 lo que sabemos es que habría un pequeño riesgo de aumento de malformaciones cardíacas cuando se usa en primer trimestre, y que esto sería dosis dependiente. Entonces, digo, el riesgo no es enorme como se pensaba al principio, solo agregaría como un punto por ciento más, ¿sí? Uno cada 100 más, no es la mitad, no son todos los bebés, y que sobre todo, ¿sí? Esto sería dosis dependiente. Entonces, podemos bajar la dosis, ¿sí? Y como el dato que tenemos es que dosis por encima de 901 miligramos de litio al día serían donde empieza a haber un riesgo significativo. Entonces, la idea de esto no es esto es un vivo, ¿sí? Pero podemos utilizar, mover las dosis durante un trimestre, tomar medidas, esto es muy caso a caso, ¿sí? Pero es una estrategia posible para aquellas mujeres que se benefician de usar litio, ¿sí? Que no les conviene cambiar, entonces podemos eso, jugar, entre comillas, ir modificando un poco las dosis según el momento del embarazo. ¿Mm? Por decir un fármaco que en general la gente dice, no, prohibido, ¿sí? Bueno, esto se puede usar y para muchas mujeres es la posibilidad de lograr una maternidad con salud mental. También nos preguntan lo mismo de la quetiapina. Uh -huh. Dayana nos dice que su psiquiatra le dijo que es seguro para el embarazo y ella quiere confirmar si es así. Estas medicaciones, el grupo de los antipsicóticos, la quetiapina, la olanzapina, sí, de vuelta. Esto es caso a caso y hay que ir mirando, ¿no? ¿Cuál es el perfil de una mujer? ¿Sí? Como sabemos, muchas veces estas medicaciones alteran un poco el metabolismo, ¿no? Y cambian el azúcar y
Y entonces, bueno, no es lo mismo una mujer que tiene más riesgo de tener diabetes gestacional que no, ¿sí? Entonces, de vuelta, como término general, se usan muchísimo, tienen sus ventajas, ¿sí? Y tienen sus cuidados, cada fármaco, ¿sí? Lo mismo que preguntaban con la lamotrigina. La lamotrigina es una medicación que se usa mucho en psiquiatría reproductiva, ¿sí? Tiene un perfil de seguridad súper interesante y también es una señora medicación con sus 25, 30 años de uso, ¿sí? Así que, y muy bien estudiada en términos de la evolución de los bebés expuestos, se considera un fármaco seguro hoy. Ahora, si algo es seguro y no me funciona, ¿Qué no es hacer algo, ahí? no, bueno, es que ese es el, digo, a veces dicen, bueno, mi tal me dijo que la lamotrigina se puede usar, pero si a esa persona no le resulta esa medicación, no, sería como una situación de exponerlo a no tratar la enfermedad y a un fármaco, ¿no? Doctora, claro, está cierto la importancia de no vivir un embarazo descompensado. Eh, Dentro de su área, Ujú. todo el tema de las emociones de las mujeres cuando están embarazadas, eso también va afectando el Mm. desarrollo del bebé, también puede, digamos, afectar. Bueno, esto es como un área mucho más nueva, ¿sí? De esto. Las primeras investigaciones eran, voy a hacer esto, bueno, como muy elocuente, ¿cuál era el riesgo de la medicación? Siempre mirando esa pata de esto, como el mejor modelo es una balanza acá, ¿no? Entonces se miraba ese lado del plato de la balanza, ¿cuán mal podía ser un fármaco? ¿Sí? Suponiendo que el trastorno bipolar estaba bien durante el embarazo, estaba protegido aparte. Bueno, empezaron a haber investigaciones que mostraban que no estar bien, tener episodios, ¿sí?, afectivos en el embarazo, tampoco eran inocuos, ¿sí? Ahora, el mensaje es, si yo tuve una depresión en el embarazo, ¿seguro le voy a hacer daño a mi bebé? No, de ninguna manera, ¿sí? Eso también es incorrecto, ¿sí? Es, bueno, tener episodios de depresión durante el embarazo, sabemos que puede estar vinculado con un poquito más de chances de que un bebé nazca antes de tiempo, pero no son el 100% de los bebés. Si no, terminamos asustando o las mujeres leen la depresión genera tal cosa en el embarazo y piensan que van a haber provocado eso, ¿sí? Y no, el mensaje, esta información tiene que ser al servicio de darnos poder para actuar, no para culpabilizarnos. Mm. Forma. Hay creencias que se instalan y que son radicales a veces y perjudican más que orientar. Ujú. Entonces, vos me preguntabas, a ver, el embarazo, y esto va por fuera de la psiquiatría perinatal, decimos, está como muy romantizado, ¿no? Como las mujeres y las familias llegamos pensando que va a ser realmente el mejor momento de la vida, radiante, ¿no? Desde niñas, muchas mujeres se miran al espejo y se sacan panza y ustedes le dicen guatita la panza, ¿no? A ver cómo se verían embarazadas. Hay como mucho alrededor de eso. Y a veces el embarazo llega y ni es agradable físicamente para muchas mujeres, ¿sí? Ni en cuanto a las náuseas o molestias físicas, ni se sienten del todo a gusto con ese cuerpo que cambia a una velocidad altísima, ¿sí? En poquito tiempo y va a volver a cambiar después de que nazca el bebé. Y entonces se hace como una especie de hay un conflicto, hay un cortocircuito mental, es decir, yo tendría que estar feliz y no me siento feliz, ¿sí? Y encima cuando dice, bueno, no sé si me siento muy feliz, la gente ve una embarazada y sonríe inmediatamente y dice, está feliz, ¿no? Entonces, esto de mínima internamente, en el medio alguien puede estar preocupado porque su bebé tenga algo. Y conociendo a las mujeres que toman fármacos o que tienen trastorno bipolar o por alguna razón, yo sé cuánto, aunque no lo digan, las estresa como el que vaya avanzando el embarazo y que no vaya a pasar nada. ¿Sí? Vinculado con estos miedos de que los fármacos, ¿sí? Así que, nada, un embarazo puede venir con mucho estrés y eso afectar, como el estrés afecta en otros momentos de la vida, ¿sí? Sabemos que puede afectar la estabilidad. Y en ese caso, doctora, ¿es aconsejable hacer terapia o quizás no hay que buscar como la quinta pata al gato, por decirlo de alguna forma, no Cuando busquemos sobreanalizar? conflictos.
No, porque las terapias, de hecho, así como hay psiquiatras perinatales, hay psicólogas y psicólogos perinatales, que para mí son de hecho los idóneos. Quizás lo más difícil es encontrar psicólogos que sepan mucho de trastornos de ánimo bipolares y que también sepan de las vicisitudes y los conflictos y algunos síntomas que pueden aparecer a lo largo del embarazo y posparto. Pero ahí yo tomaría el toro por las astas, no buscaría un terapeuta que haga sobreanalizar, sino que dé herramientas. Porque, nuevamente, muchas veces hay que ahí como hacer como una especie de duelo, o hay conflictos entre lo que yo creía que iba a ser la maternidad y lo que es realmente. ¿Mm? Sí, así que esto recomendaría, y sobre todo si para la persona el estrés es un factor de desestabilización o tiende a esto a sobrepensar y preocuparse, es una estrategia excelente porque la vida va a cambiar radicalmente con la llegada de un hijo. Y también nos preguntaban por ahí, para que no se quede la Mm, pregunta apartada, si es muy alta la probabilidad de heredar al hijo o hija el ujú, trastorno bipolar. ujú, mm. A ver, sabemos que el trastorno bipolar es una enfermedad con un componente hereditario enorme. Sí, digo, quizás es solo hacer este ejercicio de pensar, la mayoría, si hay personas que aquí tienen trastorno bipolar participando, escuchando el vivo, si tienen familiares con trastornos de ánimo, bipolares o no, y probablemente la mayoría encuentre que hay algún familiar, ¿sí? Ahora, ¿son todos? Mm. En la mayoría de los casos no, ¿sí? Hay algunas familias que tienen como una carga importante, pero para la mayoría no. Entonces, las chances de herencia están, ¿sí? En general están como alrededor del 20%. Si son dos progenitores, digo, madre y padre con trastorno bipolar, las chances aumentan mucho más. Pero la enfermedad no es completamente genética, ¿no? De repente hay estudios con gemelos que muestran que los gemelos que son como casi idénticos genéticamente no comparten al 100% la enfermedad. La comparten muchas veces, ¿sí? Entonces, sí, es una enfermedad que la podemos transmitir. Es súper importante que esto sea considerado por las personas, ¿sí? Decir, bueno, para mí sería compatible con la vida de un hijo que mi hijo quizás herede esta enfermedad, ¿sí? En un 20, pues digo esto, si uno tuviera 100 hijos, eso no va a pasar nunca, pero la mayoría no lo tendrían, ¿sí? Pero si hay alguno que lo tuviera. Y si para aquellos que es un riesgo asumible, ¿sí? ¿Qué hacemos con esta información? Estamos escudriñando todo el tiempo a nuestros hijos a ver en qué momento aparece, idealmente no, ¿sí? Pero sí nos tiene que servir para poder hacer consultas tempranas, ¿sí? No Sí. evitar ese error diagnóstico por el que pasó un montón que pasaron muchas personas porque no sabían que era trastorno bipolar y los trataron como trastorno de depresión mayor, trastorno de pánico y demás, ¿sí? Doctor, usted mencionó antes que, bueno, se podría ir cambiando la medicación durante el primer trimestre, segundo trimestre, y llegamos al parto, que Mm, es un punto complejo para las mm, mujeres con trastorno bipolar, donde se puede desencadenar manía o depresión. ¿De qué mm. manera se aborda desde la psiquiatría perinatal este hito del embarazo? Ujú. ¿Cómo llegamos a ese momento? Bueno, trabajando en equipo con el obstetra, la obstetra, sí, en Argentina, pues, digo, no es lo más común la comunicación con las parteras o matronas, en otros países sí, sí. Eh, y a ver, si una mujer estuvo sin tratamiento o con un tratamiento mucho más acotado durante el embarazo, se empieza y uno fuimos monitoreando que a lo largo de los meses no había ninguna señal de que el ánimo estuviera inestable. Muchas veces a partir del nacimiento se vuelve al tratamiento que sabíamos que había funcionado antes. Por esto que comentaba, como no hay dudas de que las posibilidades de recaída en el posparto son mucho más altas y viene un momento de mucho estrés, de emociones muy intensas, de felicidad,
de dormir poco, aunque recomendemos que duerman, esto pasa, ¿no? Digo, la maternidad y la paternidad viene con 24/7, ¿no? Hay como retirarse de ahí, entonces, y queremos que estas mamás y estos papás estén bien, entonces quizás es un momento para no romantizar que todo va a ir bien porque llegó este bebé, esta beba que trae felicidad, sino cuidar lo más posible la eutimia de estos padres para que puedan estar para sus hijos. Eso mismo, Mm, porque son las herramientas que también el entorno puede proveer, facilitarle a las mujeres embarazadas y que luego ya van a tener su bebé, ujú, para que su salud mental no se desestabilice, de qué ujú, manera también se organiza el ujú. entorno. Bueno, esto es súper importante que el entorno se organice y esto lo haría extensivo a cualquier mujer con trastorno bipolar o no. Recibir bebés es nada, un tsunami de cosas, sí, y de tareas. Así que, eh, y cada vez diría que uno no necesita no solo una pareja, sino un equipo detrás, sosteniendo y ayudando. ¿Qué cuidamos o qué recomendamos? Bueno, no sé cómo será en Chile. En Argentina se ha vuelto como un evento social la llegada de un bebé. Ahora con la pandemia se había como se limitó un poco, pero había momentos donde había como un desfile de amigos hasta de la infancia, de la educación primaria, a saludar a una mujer que acababa de parir. ¿No? Es decir, no, tratamos de promover momentos de más intimidad, de esto, de conectarse con el bebé, promover el descanso nocturno o descanso durante el día con siestas, y para eso necesitamos una red que ayude con la comida, que ayude con la limpieza, ¿sí? Cualquier acción que ayude, ¿sí? a una madre y a su pareja, a la madre y padre, a que puedan solo como ocuparse de su hijo esas primeras, o hija esos primeros días, va a ser una gran ayuda. Y por el contrario, si viene como toda la familia de visitas y entonces uno no pudo estar conectado con su bebé, ¿sí? El bebé se durmió porque era mucho el estímulo y entonces horas después va a estar despierto y uno después queda muy cansado de haber recibido visitas y teniendo que lavar pilas de platos, terminó atendiendo. Bueno, eso es lo que como Sí, tratamos acá de hacer que no pase, ¿sí? Que sea al revés, que la gente pase de un beso así como felicidades y va a haber mucho tiempo para conocer a este nuevo integrante de la familia, ¿sí? Entonces, ayuda con la limpieza, ayuda con el descanso, ayuda, quizás a veces ayudamos muchísimo diciendo, bueno, ¿querés salir a dar una vuelta? Vamos juntos y las primeras salidas con un bebé a la calle son difíciles, ¿no? Es como, ¿cómo nos arreglamos? El cochecito, bueno, entonces, todo ese tipo de cosas sin presionar suelen sumar. ahora, el caso, ¿cierto?, de criar, siendo Mm, mujer con trastorno bipolar, siendo que, por ejemplo, el sueño es una de las cosas que más tenemos que cuidar para ujú, no despertarnos. Wow, así como que la vida, ¿cierto?, la llegada de un bebé irrumpe y sabemos que en la noche se despiertan ujú, y hay leche. Entonces, ahí, ¿qué usted recomienda a las madres? No sé mm. si en su consulta es una de las cosas que más Súper. le llega. A ver, y sobre todo digo, si hemos cuidado tanto todo el embarazo, llegar al posparto y no prestar atención a eso no es consecuente. Sí, la propuesta es, o sea, sabemos que al trastorno, a las personas con trastorno bipolar no dormir les suele hacer mal, ¿sí? Quizás varía un poco en cuánto tiempo o con cuántas horas, sí, hay gente que es muy sensible a la falta de sueño, hay gente que lo resiste más, pero sabemos que tarde o temprano lo afecta, ¿sí? Y sabemos que los bebés tienen su sueño inmaduro y necesitan limitarse de noche al principio, así que esto va a estar de mínima, si el primer mes, quizás después hay bebés que agarran el ritmo de sueño más temprano y otros tardan meses. Entonces, la recomendación es que se necesita alguien más para acompañar las noches, ¿sí? En las personas con trastornos bipolares. Entonces, muchas veces organizamos, la propuesta es hagamos turnos, ¿sí? Y entonces alguien hace la mujer o el hombre. Ahí hay gente que es más búho, hay gente que es más Sí. alondra. Entonces, el que es más nocturno se queda despierto o va a estar atento a la alimentación y el llamado del bebé hasta
la 1, 2 de la mañana, ¿sí? Y el otro se va a dormir tempranito y cubre el segundo turno, ¿sí? Sí, a ver, la realidad es que es muy, muy difícil para las familias que haya alguien que solo se pueda ocupar del bebé. Algunas familias logran tener esto, o un familiar o una niñera que pueda cubrir al menos unas noches por semana también para dar una mano. No es lo más común, pero sí, eso es raro si no organizamos turnos. Mm. Importante eso para ir planificando también durante el embarazo el equipo. Y otra de Es las, que es en equipo, es en equipo. Mm. sí, buen concepto. Uno siempre quizás habla de pareja o incluso Mm. en los comentarios nos dicen que está planificando tener al bebé sola. Ujú. Eh, Ser tarea cierto difícil, pero buscar el equipo también Bueno, es es que, a ver, la consulta de proyectos de familia monoparentales, hoy es una realidad y esto como no es algo a cuestionar, sino decir, bueno, en esta situación, ¿sí? No es para decirle no lo hagas, es decir, bueno, ¿qué cuidados te podés proveer? ¿Sí? Porque sabemos que la maternidad para aquellas mujeres que están solas, el costo, y que no fue algo decidido y elegido, el costo puede ser muy alto a nivel personal, y en su salud mental, en su economía, así que el acercamiento más realista tendría que ser ese, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a armar mi red de cuidado? ¿Sí? Y a ver, si encima tengo una condición médica, sea migrañas o trastorno bipolar, que por momentos puede como hacer que yo no esté al 100%, más que nunca, ¿sí? Hay mm, que como armar la red y el equipo. eso es entonces súper importante el team Ujú. del parto. Otro tema también cuando ya se llega a la casa, o bueno, incluso apenas cierto el bebé nace, es la lactancia. Ujú. Si cierto, muchas mujeres optan otras vías que son totalmente válidas, dar pecho, como decimos acá en Chile, no sé cómo se dice en Ujú. Argentina, Dar el pecho, sí. dar es algo que desean mucho. Ujú. Entonces, ¿de qué forma podemos contarle a las mujeres con trastorno bipolar si los psicofármacos están recomendados, si tienen que dejarlo, Ujú. o cuál es la realidad que usted ve en consulta? Ujú. ¿Qué Ujú. ocurre por después de Bueno, esto? sí, a ver, muchísimos psicofármacos son compatibles con lactancias seguras. Esto también ha habido un montón de avances en los conocimientos que se tienen y en ver cómo están los bebés y analizar cuánta medicación hay en la leche. Las opciones hoy, diríamos que no hay condición de salud mental que no tenga fármacos que puedan usarse, ¿sí? Como alternativas hay. Quizás no nos encanta estar cambiando de fármaco según como, bueno, y ahora cambiamos porque uno, bueno, no sabe cómo va a resultar, pero entonces, sí hay muchos fármacos compatibles, pero si volvemos al punto anterior, quizás el mayor cuidado con la lactancia, con alimentar a pecho solamente, es que esto, si pensamos usar leche materna solo desde el pecho, es una carga enorme a las mujeres, ¿sí? Porque solo la única encargada de alimentar es la mujer. Y si necesitamos que una mujer duerma 5 horas más o menos y los bebés se despiertan cada 3, ¿sí? O cada Mm, 2, ¿no? Ahí estaríamos haciendo una brecha. Entonces, alternativas a esto, ¿sí? Alimentación a pecho, pero como entre mamadera, biberón, no sé cómo le dicen en Chile, y el pecho, ¿sí? O la teta, por decirlo más también. En Argentina le decimos simplemente así, ¿no? ¿Le das teta o no das teta? Entonces, esto, solo pecho o mamaderas con leche extraída de pecho o alimentaciones combinadas, ¿sí? Con fórmula. Hay mujeres que deciden, no quieren, no pueden y cualquiera de las razones es válida y van con complemento desde el principio. Para aquellas mujeres que solo decidieran o que quisieran intentar solo pecho y desde leche de pecho y desde el pecho, ¿qué podría ser el equipo? El compañero, compañera o equipo, es alcanzarle al bebé, o sea, digo, llora el bebé y alguien va, lo busca y lo acerca, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo me levante, prenda las mm, luces, luego me ocupe de cambiarlo porque después de que toman el pecho o mamadera,
van a hacer caca o pis. Entonces, eso va, como genera ya no 15 minutos de estar despierta, ¿sí? Sino media hora, una hora, y quizás, ¿sí? Para ese momento ya perdimos el sueño. Entonces, si esa fuera, se puede intentar, bueno, alguien me acerca el bebé, medio dormida doy y después sigo durmiendo. Sí, cosas que son tan básicas que uno está acostumbrado a hacerlas, pero como usted dice, sumarse en esa tarea que parece tan cotidiana ya Ujú, es un alivio. ujú, Así que vamos anotando las ideas. Cuando usted habla de fármacos que pueden ser compatibles con la lactancia en mujeres con ujú. bipolaridad, ¿cuáles son esos fármacos, por ejemplo? Y a ver, estoy pensando ahora quiénes, como durante esto, así como les dije que no hay que usar valproico, el valproico es compatible con la lactancia, ¿sí? La mayoría de los antipsicóticos con cuidado, o sea, esto siempre, y esta decisión no la toma solamente el psiquiatra, ¿sí? Sino que Mm. también ya entra en juego el pediatra o neonatólogo, ¿sí? Entonces, dentro de los antipsicóticos hay medicaciones compatibles, dentro de los estabilizadores hay fármacos compatibles, valproico, carbamazepina, la lamotrigina según la dosis, y el litio, que era un fármaco que estaba en la lista de que no se podía amamantar, ¿sí? Hoy se considera para algunas mujeres en determinadas situaciones, como caso a caso y con toda una red de precauciones y cuidados. De hecho, si uno amamanta tomando litio, tiene que estar dispuesto a hacerle litemias al bebé, ¿sí? Ese es cuando yo charlo con las mujeres, es decir, si vos no querés que se hagan, como se saque sangre a un bebé, no es una opción el litio, pero si eso es posible, seguimos charlando, ¿sí? Entonces, hoy el litio es una opción, se empezó a hacer hace algunos años en Europa, en Estados Unidos, y vamos teniendo más datos que lo posicionan como un fármaco que antes contraindicado y hoy, 2022, es una opción posible. Pero sí, para cerrar la idea, si para alguna mujer es muy importante este modo de alimentar y vincularse con su bebé, sepan que hay opciones que se pueden, no hay que hacer nada ahí como de manera imprevista y sin considerar, pero que si para alguien es muy importante, se puede preparar todo para que se lleve adelante esa opción. Se puede, entonces eso es importante despejar. Otro Mm, mito que estamos acá votando. mm, También, no sé si le aparece esto en consulta, pero a nosotros, por ejemplo, nos llegan comentarios de papás con trastorno bipolar que quieren mm, hacerse de la crianza y resulta que tienen este mismo problema del sueño. No mm, sé si le pasa también que a su consulta llegan mm. personas por... Los papás no suelen llegar mucho, ojalá que sí, porque está bien, a ver, así como como ser la pareja de alguien, vamos, pues, porque no importa ya su género ni su sexo, ¿sí? Es como ser la pareja de alguien que tenga un episodio en un periodo tan importante como el embarazo y el posparto, va a sobrecargar al otro, ¿no? Que tiene que ocuparse del bebé y de ayudar. Todos sabemos que cuando alguien tiene una depresión, ni hablar de una manía, la familia se estresa, ¿sí? Tratando de cuidarlos. Con toda la psicoeducación aprendemos a llevarlo de otra manera, pero la estrategia siempre la mejor es la prevención, ¿sí? Entonces, si un papá tiene que tomar, a ver, no va a tener que tener el cuidado de que si toma fármacos, cómo atraviesan la placenta, porque no le toca, salvo que sea un hombre trans, ¿sí? Para el hombre cis no va a pasar eso, pero sí tiene que cuidar su sueño. Sabemos que hay depresiones postparto en los varones, ¿sí? A causa de no dormir. Entonces, bueno, volvemos a aplicar el tema de los turnos. Importante, o ¿Mm? sea, con el mismo esquema. Porque Eh, tiene que ver con el no dormir. Ahí quizás ya no tanto con lo hormonal, pero sí con el estrés, ¿no? Cuando llegan los hijos, muchas veces socialmente empezamos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a poder mantenerlo económicamente? Sí, y eso a veces recae más por cómo son las cosas en los varones y es estresante, ¿sí? O un cambio de vida muy rotundo y es estresante. ¿Hay más o menos un promedio de cuántos meses podría acomodarse la pareja y el entorno cuando llega un bebé a la casa? Sobre todo si, claro, es papás primerizos. Ujú. A ver, la pregunta sería, ¿en como cuánto tiempo les va a llevar a acomodarse? Sí. Eh,
Bueno, podemos preguntarle a los que tienen hijos si quieren decir cuánto les llevó a acomodarse, a veces 18 años. No, a ver, los primerizos tienen la situación de que se están encontrando un montón de cosas por primera vez, ¿sí? Pero los segundizos tienen que adaptarse a atender a dos, ¿sí? Con lo cual cada situación trae, renueva las inseguridades y las preguntas. Entonces, yo creo que esto depende mucho de cada situación, ¿no? Hay como bebés o sea, como que la maternidad llega para la mujer y la paternidad para el hombre, y un bebé que esos primeros meses no les dan mucho miedo, y otros que los primeros meses son, estoy muerto de miedo con que le pase algo y cómo voy a hacer y si lo estaré haciendo bien. Yo diría que el primer año seguro es un tiempo de mucha felicidad, de mucha intensidad, de cansancio, seguro. Y los primeros 3 años de vida de los hijos son exigentes, ¿sí? Los niños son muy, muy dependientes, necesitan de madres, padres y quien los estén cuidando con mucha presencia. Así que diría que eso, no sería inocente, naif, ¿sí? Pensar que el primer año es, bueno, paso el primer año y ya está, viene todo ahí como muy fácil, ¿sí? Sí, el bebé va ganando más autonomía, el hijo, un poco más de autonomía, entonces, bueno, hay jardín o hay más cuidadores, pero son los primeros años, no es solo bebé, es bebé y nenes chiquitos. Mm. Claro. Vamos a leer algunas preguntas A ver. o comentarios que nos llegan. Desde Venezuela saludan y nos preguntan qué consecuencias adversas a largo plazo puede traer la quetiapina y el carbonato de litio. Una pregunta para quien es cierto. Al adulto que lo toma o, bueno, o A la- a los bebés in útero. Básicamente no se han visto, por ejemplo, con el litio, ¿no? Se publicaron entre este año y el año pasado estudios en países donde se pueden conseguir grandes datos de salud pública, ¿no? Como en bases de datos de salud pública. Entonces se ha visto que chicos expuestos in útero a litio con hasta 15 años, ¿sí? O sea, como de edad, ¿no? Que no tenían cambios en sus datos de educación, ¿sí? Comparados con hijos de personas que no tenían ni trastornos de ánimo bipolares ni tomaban psicofármacos, ¿no? Eso es un dato súper potente, comparando miles de niños y adolescentes diciendo no son distintos que sus pares, ¿sí? Entonces, la verdad que es una deuda, todavía falta investigación de buena calidad, pero que en 50 años de uso, ¿sí? No haya emergido datos que nos digan que esto es peligroso es un buen dato. Y los que hay publicados son favorables. Con la quetiapina, también lo que hay publicado hasta ahora, lo que se investigó es que no tendrían un impacto en el desarrollo, ¿sí? Neurocognitivo, neurodesarrollo, como llamar para que entienda la gente, en su educación, en su adquisición de pautas psicomotoras no tendrían impacto. Justamente nos preguntaban también si podían afectar los psicofármacos en el neurodesarrollo del bebé. Ya nos dice que hay estudios que... El fármaco cuestionado es el valproico. Ya. ¿Sí? El resto de los fármacos se investiga, ¿eh? No es que no, y quizás tenemos esta charla en 3 años y yo tengo que decir otra cosa, pero hoy diría que no hay evidencia para que alguien diga que el neurodesarrollo está afectado por la mayoría de los psicofármacos. ¿Sí? Gracias, doctora. También nos dice Maida que estoy Uh-huh. tratando de estar embarazada tomando 200 mg de lamotrigina y 15 mg de aripiprazol. La Mm. psiquiatra en Chile la autorizó y dice que se fue a vivir a Canadá y acá no les gustó, allá no les gustó mucho el esquema, la idea de la Mm. aripiprazol. Mm. Bueno, a ver, esto no es ingeniería, ¿no? Esto como no es, o ecuaciones matemáticas donde sí o sí, si yo multiplico tal cosa por tal cosa, va a dar siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es caso a caso. Lo que yo siempre recomiendo es decir, bueno,
hacer interconsultas, preguntarle a otro, no quedarse con una única palabra de una sola persona, alguien que dijo, no, no podés tener hijos, ¿sí? O no, con ese fármaco lo tenés que dejar y de golpe. Poder preguntarle a personas de referencia. Por suerte ahora tenemos las redes, entonces esto acerca enormemente. En Argentina es enorme el impacto de la telemedicina, porque había gente que vivía en pueblos muy pequeños y que, bueno, con suerte había un psiquiatra, menos iba a haber un psiquiatra perinatal. Entonces, hay información, hay centros de asesoramiento de fármacos y uno puede, como, yo lo que recomiendo es que tratar de encontrar profesionales que estén alineados como donde uno sienta que nos apoyan, que se discute, que si no hay como una certeza única, porque por ahí estos colegas dicen, bueno, nos da ciertas sospechas, pero ¿cuáles son las otras opciones, no? Poder hacerlo de manera informada, responsable e involucrados, ¿no? Como pacientes y usuarios en las decisiones que se van tomando. Muchas veces, digo, viene alguien y buscó un artículo de investigación y lo trae, ¿sí? Y lo revisamos. Me parece que es una manera, por lo menos la que me gusta trabajar a mí. Yo no tengo la verdad absoluta y puedo no haber visto algo y alguien lo trae y lo pensamos. De todas formas, esa horizontalidad, por llamarle de algún modo, o esa apertura entre la relación paciente-psiquiatra, usuario-psiquiatra, es fundamental, porque no solamente lo hablo desde el tema del embarazo, sino que efectivamente uno a veces llega creyendo que sí, son los expertos o expertas y lo que dice ya está, es ley, y ni siquiera a veces cuentan para qué está el psicofármaco, cuáles pueden ser sus efectos secundarios, contando que además las consultas acá son muy cortitas, al menos acá en Chile, en el sistema público. Claro. Entonces, esa relación es bueno, el perinatal no puede ser cortita nunca. Digo, es una especialidad donde estamos mucho tiempo conversando y evaluando distintos aspectos de la situación y también hablamos mucho con otros colegas, ¿sí? O sea, como si un profesional no tiene tiempo o voluntad de hablar con un obstetra, con un pediatra, con la matrona, con el psicólogo perinatal, no es su especialidad, que se dedique a otra. En esto digo que está bueno que todos estén en su zona de confort si existe esa posibilidad, ¿no? Si alguien no se siente seguro prescribiendo fármacos en el embarazo, tampoco debería hacerlo, ¿no? Busquemos a alguien que sí se sienta seguro haciéndolo, que no es que va a asegurar el resultado, solo que lo puede llevar con responsabilidad y sin temor, ¿sí? Alguien preguntó ahí, voy viendo pasar las preguntas, ¿con cuánto tiempo de antelación planificar un embarazo? Depende de lo que haya que hacer, ¿no? Si hay que organizar de un plan de medicación que tenga 5 o 6 fármacos, que a veces pasa, ¿sí? Bueno, eso puede llevar más tiempo porque todos sabemos que mover fármacos muy rápido es sencillo. No sé si todos lo sabemos, quizás algunos se están enterando ahora. Tratamos de evitarlo, ¿no? Eso en sí mismo genera estrés al sistema nervioso central y puede desestabilizar. Sí, voy retomando lo que me preguntaste de la planificación. Quizás un elemento súper importante es poder mirar cuánto tiempo llevamos de estabilidad, ¿sí? A la hora de encarar este proyecto, ¿no? Es decir, bueno, tuve una depresión hace un mes y que duró 2 meses y hace 6 meses venía de una manía. Quizás la propuesta sería, bueno, quizás esperar a que el ánimo esté más robusto, la eutimia, y aprovechar ese tiempo para alimentarse bien, para empezar a tomar ácido fólico, que es fundamental en la prevención de complicaciones de malformaciones para los bebés, dejar, no sé si lo dije, el alcohol, el tabaco, ¿sí? Y ganar estabilidad, ¿sí? Como ir preparándose para lograr un embarazo y la maternidad y la paternidad. Si no va a llegar un embarazo, y ahí se me va a ocurrir dejar de fumar y largar del todo el alcohol. Es más estrés. Ya. Y el tema del ácido fólico, ¿cuánto tiempo antes de empezar a...? 3 meses. 3 meses. 3 meses antes de lograr un embarazo y durante todo el primer trimestre. ¿Sí? Vale, eso es una prescripción que debe hacer un
Sí. el obstetra, el ginecólogo, pero digo, sé como, es algo que ha cambiado en salud pública acceder al ácido fólico en la prevención de unas malformaciones del sistema nervioso central que son complejas, ¿sí? Así que, nada, ácido fólico para todas las que estén pensando en esto, es una buena maniobra, es económica, no hace daño y previene, ¿sí? Muy bien. Y desde Ecuador también nos preguntan si es que usted recomendaría suspender el topiramato para quedar embarazada y lactar. Esto, como yo, mi única indicación tiene que ver con el valproico y así todo vieron que lo dije como con mucho cuidado porque quizás alguien es el único fármaco que tiene y está decidido y sería irresponsable que yo escuché en un vivo que hay que hacer tal cosa, ¿no? Esto, Claro. me parece que lo tienen que charlar con sus profesiones, si no, yo sé que es muy tentador preguntar y están diciendo, bueno, yo les digo, y el topiramato quizás es un fármaco que tiende a cambiarse, pero no es un fármaco que usamos mucho los psiquiatras. Entonces, digo, los neurólogos quizás tienen información que digan, oh, sí, vamos con topiramato, ¿sí? Al que tiene que preguntarle es a quien lo está tratando y que revisen y busquen información y ver esto, ¿esta es la mejor opción o hay mejores? Para la salud de la madre y para el desarrollo del embrión y feto. Sí, buen punto para que no se asusten y Ujú. también para que si ya lleva una relación con psiquiatra No larga, vamos a arruinar ¿no? ningún vínculo positivo acá con ahí muy livianamente opinar de cosas. Hay información, está disponible y muchas veces, a ver, las consultas de preconcepción antes de quedar embarazadas las propone el psiquiatra, ¿sí? Porque no tienen por qué saber, es un tema muy complejo, hay mucho que estudiar, entonces, bueno, la posibilidad de preguntarle a otro que sepa más y pensar en conjunto es de una riqueza enorme, enorme. También no sé si ya lo nombramos, doctora Eliana, pero este tema de planificar el embarazo, personas que Ujú. toman mujeres anticoncepción, cuesta mucho más llegar a planificar, llegar ¿A al quedar momento a quedar embarazada, por la anticoncepción? ¿O claro, como cuál? retirar, porque, bueno, no sé si esto es un mito, pero como que Mm, la retira y cuesta que el organismo vuelva, no, no, que ya, no hay esto. De hecho, muchas mujeres quedan embarazadas porque se olvidaron un par de días de tomar el anticonceptivo. buen Así punto. que no es que, digo, y entonces, no, quizás uno no sabe muy bien cuándo está ovulando, si estaba utilizando anticonceptivos hormonales, y entonces eso después hace un lío, pero bueno, alguien podría quedar embarazado en el ciclo siguiente, y si no, en los siguientes ciclos el cerebro y las hormonas van a entrar en su periodicidad, en su ciclicidad anterior, ¿no? Y si usaba métodos de barrera es solo dejar de usarlo. Doctora, y una vez también que, digamos, está el parto, después se vuelve al esquema de medicación anterior al embarazo, inmediatamente. Caso a caso esto igual, pero sí, digo, es una buena regla pensar que se va a intentar volver a lo que funcionaba antes, ¿sí? Para prevenir recaídas. Si yo sé que con un esquema X, ¿no? De uno o dos fármacos, esa persona estuvo con una eutimia, un buen ánimo y haciendo su vida con precaución, pero sin interferencia del trastorno bipolar, eso debería volver a funcionar cuidando el sueño, ¿sí? como las distintas cuestiones. Así que es una opción, si eso es compatible con la lactancia y la persona quiere amamantar, eso, no hay dudas de que se vuelve ahí. A veces también, como en el embarazo no siempre se baja la medicación, a veces puede ser que se suba porque cambian cambia cómo funcionan los riñones, cambia el peso que tenemos, cambian distintas cuestiones, entonces a veces eso hace que hayamos tenido que subir para mantener igual que siempre, y entonces ahí habría que bajar. Digo, va a haber, muchas veces hay cambios en el posparto y a veces no, las dos cosas, ¿sí? Y en el primer trimestre, ocurre mucho que las mujeres quizás decidan probar, no medicarse, y luego, si hay una descompensación, deciden, Es una maniobra válida, ¿sí? Digo,
Primero porque yo no le digo a nadie como le indico y obligo a hacer lo que haya que hacer, y entiendo que son decisiones difíciles, ¿sí? Como no es fácil tomar esta decisión. A mí me merece muchísimo respeto lo que está teniendo que pensar una mujer y su pareja, ¿sí? Entonces, a ver, me perdí. Me perdí. Acabo de quedar en blanco. Voy con la pregunta de vuelta, repetímela. Sí, es que estábamos hablando de la opción de no medicarse. De dejar la medicación. Bueno, lo que hacemos ahí es armar eso. Se va bajando el fármaco, ¿sí? Idealmente, no se suspende de golpe, y armamos un plan de acción. Y se nota mucho, disculpa doctora, se nota mucho cuando se retira parte de la medicación, es muy abrupto. Y si se llegara a notar, es que algo no, hay que volver, ¿no? Okay. Básicamente. Sí. Sí. Porque digo, si se nota mucho es que el ánimo empieza a estar raro. Claro, y como mencionamos antes, es mejor vivir un embarazo más con tranquilo, salud. Con salud mental. En eutimia, sí. No sé, digo, qué piensa la gente que está escuchando, pero los sub y bajas anímicos no son lo mejor para transitar, para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, nada, es un periodo muy, muy importante de la vida de la gente. Va a cambiar de no tener hijos a tener hijos, va a cambiar su vida radicalmente. Biológicamente está habiendo un montón de cambios. Uno no puede asegurar, la verdad es decir, bueno, a veces hay situaciones adversas en la maternidad y la paternidad que ni siquiera dependen del trastorno bipolar. ¿Qué es mejor, transitarlas en eutimia o en medio de una depresión? Definitivamente estable en eutimia. No, digo, pues esto parece una nimiedad, pero a la vez es decir, a veces lo minimizamos y pensamos que no va a pasar. Entonces, y eso, a veces pecamos de precavidos, pero porque cuando hay una recaída después con embarazada o con un chiquito pequeño, un recién nacido, claro, con el diario del día después decimos, y no, mejor no hubiera tomado todo y no tener depresión. Pero entonces, la estrategia de bajar fármacos y de quitarlo tiene que estar planificada, conversada y con un plan de acción, ¿no? Idealmente, si bien hablamos al final de la lactancia, incluso desde el principio y a veces hasta antes de que se haya logrado el embarazo, estamos viendo si la mujer va a querer amamantar, porque quizás yo ya decido un fármaco desde el principio, pensamos en un fármaco que sea compatible a lo largo de todo el viaje de la maternidad. No, para un ratito uno, después otro y después otro. ¿Se entiende? La medicación se retira paulatinamente, entonces, para que quede claro. ¿O se puede el esquema retirar de...? Sabemos que retirar de golpe, a ver, de vuelta, si hay algo que obliga a hacerlo, hay que hacerlo médicamente, ¿sí? Pero lo que buscamos es que sea a lo largo de mínima, ¿sí? Los datos que tenemos es que suspender la medicación en menos de 2 semanas lleva como a recaídas muy inmediatas, ¿sí? En cambio, si yo la retiré en más de 2 semanas, que es poquito tiempo igual, pero como si se va retirando a lo largo de más semanas que 2, ¿sí? Las chances de mantenernos en eutimia por más tiempo son muchísimo más, ¿sí? Y ya como para ir cerrando. Aunque bueno, muchas las preguntas que dan ganas de hacerle, doctora Eliana. Ya, imagina que las mujeres que ya tuvieron un primer embarazo, el segundo ya es cierto con más confianza, o también depende de cada caso. Y depende de cada caso, hay mujeres nada que van hasta por el tercero, ahí ya ni vienen, ¿no? Van solas, pero a ver, depende de la experiencia con el primero. ¿Sí? Muchas mujeres que han tenido episodios severos en el embarazo y posparto no quieren reincidir por las dudas. Algunas se animan y van más confiadas. De hecho, eso, ya no tienen tanto miedo, vieron que no ocurrió nada con la medicación o que lo que ocurrió fue manejable si algo durante el embarazo, y entonces sí es un embarazo con menos miedo. También es con más cansancio, como uno no puede ocuparse tanto de la panza como en el primero y mirar y todo esto porque está atendiendo a otro. De todas formas. Y ya como
la Para ir última pregunta cerrando. para ir cerrando. Ujú. Quizá una pregunta muy general, pero ¿qué aprendizajes, Mm. conclusiones lindas ha hecho usted en torno a su trabajo? Pero para mí yo soy una privilegiada de trabajar de esto. Es la energía que trae la llegada de los hijos, es nada, una energía hermosa. La verdad que sabiendo que el trastorno bipolar a veces es una enfermedad, como tantas otras de salud mental, con un impacto en la vida de la gente muy feo, ¿sí? Con que afecta el trabajo, afecta a las parejas, afecta... Cuando llegan a este momento, da cuenta de que la enfermedad no está siendo la gran protagonista de la vida de alguien. Mm, ¿Sí? Sino que empieza a haber proyectos y entonces uno ve esto, mujeres, que es lo que más veo yo, ¿no? Entiendo que los hombres también, que dicen, bueno, estuve 2 años bien y yo había pensado que nunca iba a querer tener hijos y ahora que veo que estoy como, se me vinieron las ganas, ¿sí? Eso da cuenta de eso, de que la enfermedad empieza a no ser un factor limitante, ¿sí? Y podemos pensar en otras cosas. Así que, nada, es hermoso para mí trabajar en esto, lo hago con mucha alegría. Cuando llegan los hijos son momentos de muchísima alegría y de emoción. Nada, aprendí 20.500 cosas. Lo que aprendo de cada familia no tiene nombre y siempre también colaborativo, ¿no? Porque yo también voy claro. teniendo más años de transitarlo y puedo ir haciendo, bueno, ojo con esto, cuidado con lo otro. Pero nada, es muy gratificante. Y hay una pregunta que nos volvieron a hacer antes de que la dejemos. Necesito saber lo de diabetes gestacional con la quetiapina. Oh, bueno, esto es el problema de hablar ahí, fármaco por fármaco. Nada de esto es que va a pasar, nada, o sea, no es que sí, entonces seguro que pasa algo. Pero con algunos fármacos o estudios donde se han utilizado mujeres embarazadas, usaban antipsicóticos, sí, se ve que tienen un poco más de chances de tener diabetes gestacional que aquellas que no toman fármacos, ¿sí? Pero la diabetes gestacional, nada de lo que hablamos lo inventan los fármacos. Existen en la población y por eso, a ver, todas las mujeres universalmente, si tenemos embarazos acompañados, hacemos una prueba para ver si tenemos diabetes gestacional en la semana 20 y pico, ¿sí? Tenemos que tomar un jarabe espantoso, pero es para ver eso, ¿sí? Entonces, si el fármaco, si uno tiene más chances de tener diabetes gestacional por H o por B, quizás es algo para charlar con el psiquiatra y que así todo se decida que sigue siendo un fármaco que gana en los beneficios y que si llegara a existir esa situación de diabetes gestacional, lo que se puede hacer es tratarla, ¿sí? Con dieta, con cuidado y demás, ¿sí? Ese sería el mensaje. No es que les va a pasar sí o sí, es para ir información para tomar decisiones, no para salir corriendo a hacer un cambio sin justificación. ¿Sí? Y también le dicen la Mamos Doc, para que Hay un fan, no sé. No, espero eso. La verdad que el mensaje, a ver, tener un hijo con una enfermedad que puede ser por momentos discapacitante o incapacitante, requiere una responsabilidad, ¿sí? Y una conciencia y una serie de cuidados, quizás un poco más grandes que quienes no los tienen, ¿no? Igual tener hijos es un acto debería ser un acto responsable en la vida, ¿sí? Pero me parece que no se trata a veces, yo tengo un profundo respeto porque es como si las mujeres tuvieran que sortear una carrera de obstáculos para lograrlo y justificar que van a ser buenas mamás y una especie de hipernormalidad que tampoco es así, ¿sí? Entonces la idea es ver cómo acompañamos eso, no decir que no, sino decir, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo para vos? Y esta mejor manera, ¿es compatible con la maternidad que vos deseabas y con la vida que deseas para tus hijos si los tuvieras? Si es sí, adelante. ese, ese es la clave, la Al puerta menos que una de las claves. sí, Mm, me imagino, son varias. mm. Doctora Cristina Marengo, a agradecer desde Argentina su disponibilidad para hablar con Fundación Somos TAP.
Nuestra Un placer. organización acompaña a personas con trastorno bipolar, también a sus familiares, a sus parejas, a sus amigos, también psicoeducamos a Enorme. post Una tarea enorme. de trabajo, una tarea enorme que necesita no solo el trastorno bipolar, sino que todos los cuadros de salud mental que hoy día están afectando a la Todas. sociedad. Sí, sí, totalmente. La verdad que esto, las redes no son la solución a todo, pero que hacen mucho mejor el camino y mejoran las soluciones, es indudable, es indudable. Escuchar a otros pasando por lo mismo y que esas personas lo hagan con respeto, con información y ayudando a buscar información. Así que nada, la felicito por incluir el tema, de esto muchas veces no se habla. La gente llega y no sabía que existía la psiquiatría perinatal. Bueno, ojalá que seamos todos como nodos de difusión de información para que la información le llegue a más gente y puedan consultar con profesionales formados en este campo. Muy bien, y se despiden también sus fans que siguen diciendo que es una grosa Etiana, genia total, Pero me voy con la autoestima inflada total. gracias por la charla y genial las dos. Así que ahí Bueno, estamos. muchas gracias Nicole, súper clara, súper amena. Nada, llevaste la entrevista, me sacaste cuando me perdí también, es diciembre, estoy muy cansada. Ahí Perdón porque quedé ahí en blanco, intenté y no me salía, así que tuve que pedir ayuda. Pero bueno, muchísimas gracias, fue un placer ser guiada por vos en esta charla y cuando quieran repetimos. muchas gracias. Bueno, sí, cuando quiera queda de nuevo invitada. Saludos y que Que descanse. terminen muy Chao, bien el año, cuídense todos. chao, chao. Chao, chao. A ver cómo salgo de acá. Tengo que Ahí yo cortar. Acá, acá.